Esto es lo que recordaba hace unos segundos atrás, minutos tal vez. Recordaba cuando mi hijo Jeremías crecía, y mientras crecía yo como padre siempre quise estar ahí, siempre quise estar presente, de alguna forma estar presente en la vida de mi hijo. O sea, sus graduaciones, yo quiero estar allí. En sus logros, yo quiero estar allí. Cuando lleguen los momentos difíciles, quiero ser yo el que lo tome de la mano. Cuando llegue la primera caída, yo quiero ser el que lo levante. Las circunstancias de la vida pasan y termina uno de alguna forma lejos. Aún así, Dios me dio la oportunidad de estar ahí en los buenos momentos y en algunos malos. Dios me dio la oportunidad de tomar su mano en graduaciones, felicitarlo y decirle estoy aquí. Hasta que llegó el día el momento difícil para la vida de mi hijo, posiblemente uno de los momentos más difíciles en su vida. Yo estoy aquí en Florida, estoy trabajando, él está en Puerto Rico, recibo yo una llamada, una de esas llamadas que no se quiere recibir, una de esas llamadas difíciles. Esperaba yo porque en pocos días viajaba él de Puerto Rico a Florida para visitarnos. Y mientras estaba allí llegó la llamada. Su madre, que me dice, estoy de camino al hospital. Vamos de camino a sala de emergencia, estábamos haciéndole unas placas de pecho. Eran unas placas de pecho de rutina. Y nos enviaron de emergencia al hospital. Él en Puerto Rico, yo acá, no sé lo que está pasando. Se pone uno nervioso. ¿Sabe dónde quería estar yo? Yo quería estar allí. Yo quería tomarlo de la mano en ese momento. Muy poco tiempo después, no les sabría decir, digamos una hora. Una segunda llamada. Vamos de camino a centro médico. En la sala de emergencia le estaban diciendo, no podemos hacer nada, tienen que llevarlo inmediatamente a centro médico. Así que él va de camino a centro médico, yo aquí, lejos, queriendo una sola cosa, correr lo más rápido posible hasta llegar allí y tomarlo de la mano y decirle, estoy aquí. Pero había distancia que la puso la vida, no sé. Él no podía escuchar esas palabras. Mi corazón estaba allí, toda mi intención estaba allí, pero él no podía sentir mi mano y no podía escuchar mis palabras. Llegó a centro médico, le hicieron unos procedimientos y allí pasó 60 días en centro médico. Lo primero que le hicieron, el primer procedimiento, un tubo por los pulmones. Uno de sus pulmones había colapsado, aire fuera del pulmón, el aire por alguna razón se estaba filtrando, había que sacarlo de su zona torácica y meten un tubo que luego unos días después no funciona y tienen que hacer otros procedimientos. Pocos días después viajé y pude tomar su mano y pude decirle estoy aquí, pude orar con él.
Pero en ese primer momento, cuando no pude viajar, lo único que quería, yo quiero estar allí. Yo quiero tomar su mano. Yo quiero decirle, estoy aquí. Mi oración, Dios mío, sánalo. Su respuesta, no se puede todavía. Tiene que pasar por el proceso. Fue una respuesta clara. Dios me dijo, tiene que pasar por este proceso. Mi oración esos primeros días, Dios mío, ve y acompáñalo tú, porque yo no puedo estar allí. Tómalo tú de la mano, porque yo no estoy allí. Llega tú a donde Él, porque yo no estoy allí. Y Dios sí estuvo, lo digo hoy. Pero no sé qué pasó por la mente de mi hijo durante esos días hasta que yo llegué. No sé si quizás por su mente pasó lo que muchas veces pasa por nuestra mente. ¿Dónde está papá? ¿Qué pasó que me dejaste solo? ¿Qué pasó que después de haberme dicho, yo voy a estar allí, tú me dejaste solo? ¿Qué pasó que después de haberme dicho, empieza, comienza, hazlo, me dejaste solo? ¿Qué pasó que después que finalmente comienzo con paso firme a servirte, me dejaste solo? Lo que muchas veces llega a nuestra mente, ¿qué pasó? Que cuando más te necesité agarrándome de la mano, no sentí tu mano. ¿Dónde estabas, Dios? Porque no sentí tu mano sosteniendo la mía. ¿Dónde estabas tú? Porque no sentí tu mano allí. No escuché tus palabras que me dijeran, estoy aquí. Aunque la situación sea difícil, las noticias difíciles, estoy aquí. Me abandonaste. Me dejaste solo, Dios. No es la primera vez que, y tampoco será la última, que un hijo de Dios como nosotros se dirige a Dios con esas palabras. No es la primera vez y tampoco será la última que alguien dice, nos dejaste. Le cuento la historia. Jesús es arrestado, azotado, crucificado, muerto en aquella cruz. 3 días han pasado y hay 2 discípulos que van de camino a un sitio llamado Emaús. Y mientras estos dos individuos, servidores de Cristo, van de camino a Emaús, un hombre se les acerca y comienza a hablar con ellos. La historia se relata en Lucas capítulo 24. El versos, el 18 al 20. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Detente ahí. Lo que está pasando aquí, se le acerca a este hombre, les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué está triste su corazón? Y la respuesta de estos hombres es esta. Ven acá, ¿tú no has escuchado? ¿Eres tú el único que no has escuchado lo que está pasando en Jerusalén? Las cosas que han pasado en estos días. Y continúa diciendo, mientras ese hombre Jesús
les pregunta, ¿qué cosas pasaron? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra y delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Estos dos hombres van de camino a Emaús, van tristes, desamparados, desconsolados, pensando una sola cosa que quizás nosotros pensamos. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Qué pasó con todo lo que se había dicho? ¿Qué pasó con todo lo que estábamos esperando? Y mientras este acompañante se les acerca y les pregunta ¿por qué están tristes? La respuesta de ellos, ¿no has escuchado? Lo crucificaron, lo mataron, los sacerdotes lo entregaron. Todo esto está pasando. Razones tenían para estar desconsolados. Porque estos eran seguidores de Jesús y estaban esperando algo de Jesús. Razones tenían para estar desamparados, para sentirse abandonados. Razones tenían para ir de camino a Emaús. Razones tenían para abandonar Jerusalén. Razones tenían para correr hacia su propio lugar, para salir de Jerusalén y correr hacia su tierra. Razones tenían para pensar, aquí todo acabó. Pero no es el único. Además de que son muchos, déjame recordarte la historia de un hombre que lo registra en Salmos. El Salmo 22. David escribe y registra en ese salmo sus sentimientos, lo más interior de su corazón. Y mientras está escribiendo en ese salmo, escribe en el verso 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces no estamos solo en la idea de que cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos no esperados, cuando las cosas no se dan como entendimos que deberían pasar, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos abandonados, sentimos que nos soltaron de la mano. Cuando buscamos ¿dónde estás? Déjame ver. No sentimos esa mano, no sentimos esa palabra de Dios que nos dice, estoy aquí. Y entonces decimos palabras como esta. Escuchamos a Jesús decir en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Las mismas palabras del salmista. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras. Es como si Jesús estuviera citando el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mucho especulamos de lo que pasaba en la cruz en ese momento, Cristo cargando el pecado, el Padre no pudiendo estar cerca, no sé. La idea es que lo que sintió Cristo en la cruz es que no había quien sostuviera su mano. Es que papá no estaba allí para decirle estoy aquí. Eso fue lo que sintió Jesús en la cruz. Es lo que sintió el salmista por lo que sea que estuviera pasando.
Y cuando estudiamos un poco, los eruditos o los historiadores bíblicos entienden que este salmo puede haber sido solo escrito en referencia a dos eventos en la vida de David. Uno de dos. No sabemos cuál de los dos. El salmo no lo especifica. No sabemos si fue al principio o fue al final de sus días. Lo que sí sabemos es que hubieron dos eventos grandes en la vida de David que pudieron haber provocado que este hombre se sintiera de esta forma. Uno de ellos, huyendo. Huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Huye al desierto y en la huida pudo haber escrito. Razonable. Se siente cualquiera que lo dejaron solo. Tú me ungiste hace un tiempito atrás y ya me están persiguiendo. Tú me dijiste que iba a ser rey y no lo he logrado. Ahora estoy más lejos del reino de lo que estaba antes. Tú me prometiste. Fueron tus palabras. Fue por ti que yo estoy aquí. No lo pedí yo. Yo no lo fui a buscar. Yo no tomé el cuerno de aceite y lo ramé sobre mi cabeza. No fui yo. Fue Samuel y tú lo enviaste. Fue Samuel el que me fue a buscar. Yo estaba con las ovejas. Ni siquiera estaba en la casa cuando Samuel llegó. Pero tú le dijiste que esperara a uno más. Fuiste tú el que me metiste en esto y ahora me quieren matar. Tú prometiste reinos. Y ahora yo estoy lejos del reino. Entonces la pregunta obligada. ¿Me dejaste solo? ¿Qué pasó si no lo hago por mí? Todo lo que he hecho es por ti. Y ahora me dejaste solo. Me abandonaste. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me agarra de la mano? ¿Dónde está el Dios de la promesa? ¿Dónde está el Dios del aceite, el Dios de Samuel? ¿Dónde está? Porque ahora buscan para matarme. Esa no fue la única vez que David pudo haber sentido esto. Porque años después, David está en su reino y hay una traición. Una traición demasiado fuerte. Absalón, su hijo, decide rebelarse contra David. No fue el hijo de fulano de tal. Fue su propio hijo. Su propio hijo comienza a levantar una rebelión y comienza a hablar con gente y comienza a poner el corazón del pueblo en contra de su rey David. Y comienza a insinuar, yo puedo ser mejor rey. Yo puedo ser mejor rey. 4 años. 4 años hablándole al oído del pueblo. 4 años en la casa de su padre mientras lo iba poco a poco traicionando. 4 años planificando una rebelión hasta que llega el momento. Absalón va a un sitio que se llama Hebrón. Y en Hebrón se proclama rey. Lo sigue un ejército. Y se rebela contra David. ¿Y dónde vemos a David inmediatamente después? Huyendo. Una vez más huyendo. Una vez más corriendo. Esta vez no de un rey, de su propio hijo. Y ahí está este hombre cogiendo de su propio hijo mientras posiblemente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tú me prometiste reinos. Eres tú quien me has hablado. Tú me has hablado hasta de mi descendencia y mi propio hijo me traiciona. Mi propio hijo se rebela en contra mía.
Mi propio hijo quiere verme muerto. Entonces razones para escribir lo que está escrito en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está la mano del Padre? ¿Dónde está el que me dice estoy contigo? ¿Dónde está el que le dijo a Josué estaré contigo todos los días de tu vida? ¿Dónde está? Porque en el momento de la verdad, cuando todos me traicionan, tú no estás. En el momento de la verdad, cuando todos me rodean para matarme, para comer mis carnes, tú no estás. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Y es ahí cuando tenemos que entender que nosotros tenemos la percepción de que Él nos ha abandonado, pero Él está caminando con nosotros. El hombre que se acerca a los dos individuos de camino a Emaús es el mismo Jesús. Ellos no lo ven, pero Él está ahí. Ellos no sienten su mano, pero Él está ahí. Ellos no creen que Él está por lo que están viendo, por las noticias que están oyendo, pero Él está caminando con ellos a Emaús. Él se metió en su propio camino. Ni siquiera los detuvo y les dijo, ¿para dónde van? Vamos para Jerusalén, que todavía falta algo. Ni siquiera se detuvo a decirles. Él caminó con ellos en su propio camino. ¿Para dónde van? ¿Para Emaús? Yo camino con ustedes. ¿Estás huyendo? Yo camino contigo. ¿Te sientes abandonado? Yo camino contigo. ¿Te sientes triste? Yo camino contigo. ¿Por qué estás pasando? No importa. Yo camino contigo. El camino a Emaús es necesario. El proceso es necesario, tranquilo. Él camina contigo. Él camina contigo. El asunto es que leemos lo próximo que dice el relato de estos que iban de camino a Emaús. El verso 21 del capítulo 24 de Lucas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, y ya es el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y este es el asunto, que muchas veces nos sentimos solos y desamparados. Sentimos o no podemos ver que Él camina con nosotros porque estamos esperando algo. Estamos esperando cosas específicas. Estamos esperando que las cosas pasen como antes pasaron o que pasen como a otro le pasó. Estamos esperando que las circunstancias se den de la misma forma que escuchamos se dieron en la vida de alguien. Estamos esperando que Dios obre y actúe de la misma manera o de la misma forma que actuó con otro. Y entonces, mientras nosotros esperamos, nos cegamos. Mientras nosotros esperamos que Dios haga exactamente lo que hizo con otro, nos cegamos. Y nos cegamos hasta el punto que no vemos que es Él el que camina con nosotros. Es Él el que está caminando ahí con nosotros. Y no nos damos cuenta porque estamos esperando. Es que yo esperaba que las cosas fueran diferentes. Es que yo esperaba que la noticia fuera diferente. Es que yo esperaba. Y nos cegamos pensando Él no está conmigo.
Estoy seguro que mi hijo Jeremías esperó tanto. El primer tubo. Es que yo esperaba que eso fuera suficiente. Una operación. Es que yo esperaba que la operación funcionara. Próximo tubo. Es que yo esperaba que este próximo tubo funcionara. Un líquido que meten por él, que yo esperaba. Lo dan de alta, lo sacan a los 60 días. Yo esperaba que terminó. Mientras le dicen no. Hay que operar otra vez, hay que abrir el pecho, la caja torácica, hay que abrirla completa, hay que operar los pulmones directamente. Es que yo esperaba. Es que yo esperaba que las cosas fueran diferentes. Yo esperaba que fuera más rápido. Yo esperaba que avanzaras más. Es que yo esperaba que fuera más sencillo, más simple. Vamos, si fuiste tú el que me llamaste. No fui yo. Tú fuiste el que me viniste a buscar. No yo a ti. La idea no es mía. La idea es tuya. ¿Por qué? Tiene que ser difícil. Esperamos. Y esperamos que las cosas pasen de cierta forma. Nos construimos una idea. Construimos una percepción y esperamos en ella. Dios siempre hace esto. Dios siempre obra de esta forma. Y no esperamos nada más. Solamente estamos continuamente diciendo, ¿cuándo llegarás y me salvarás? ¿Cuándo llegará mi milagro? ¿Cuándo llegará el momento en que me dé cuenta que ha resucitado? ¿Cuándo llegará el momento de mi sanidad? ¿Cuándo? Y no nos damos cuenta que Él está ahí, caminando con nosotros a Emaús. David escribe unos versos más adelante. Ese mismo salmo. Del verso 3 al 8 vamos a leer unos cuantos. Los leo rápido. Y David escribe, pero ven acá. Después que dice que me lo abandonó, dice, pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele, puesto que en él se complacía. David como diciendo aquí, tú tienes el poder para hacerlo y no lo haces. Lo hiciste con tu pueblo antes y los libraste. Ellos esperaron en ti de la misma forma que yo estoy esperando y tú los libraste, pero yo no, ¿verdad? Porque yo soy gusano. De mí todos se ríen, me escarnecen, me miran y dicen, ¿esperaste en Jehová? Que te salve él. De mí todos me señalan. Y ahí está el salmista, expresando su dolor, expresando las razones de por qué se siente abandonado. Y entre esas razones recuerda
que hubo un tiempo que Dios actuó de una forma o de otra y por eso anda David esperando y mientras espera se siente abandonado. Porque está David esperando que las cosas pasen como pasaron antes o como pasaron con otros. ¿Qué tenía David? En el Salmo recuerda al pueblo de Israel. ¿Pero qué tenía él en su vida? ¿Tú sabes a quién tenía? Al único otro rey que había sido ungido. ¿Tú sabes quién fue el único otro rey que había sido ungido antes de David? Saúl. ¿Tú sabes lo que pasa con Saúl? Te lo voy a explicar. A Saúl lo unge Samuel, el mismo, no lo ungió otro, el mismo tipo. Samuel va donde Saúl, Samuel lo escoge de parte de Dios, Samuel derrama aceite sobre Saúl, Saúl es ungido para ser rey y más o menos como 15 días después, Saúl fue rey. Ahí está David. El mismo Samuel llega donde David con el mismo cuerno, aceite sobre la cabeza de David, pero no son 15 días, son 15 años. Pero si tú me buscaste de la misma forma que buscaste a Saúl, ¿por qué con Saúl tiene que ser en 15 días y conmigo años? ¿Por qué a Saúl nadie lo persigue para matarlo y a mí me persigue el mismo rey? Si a los dos nos escogiste tú, ¿por qué lo pones a él? Sencillo, rápido. ¿Por qué el proceso de él es más simple y el mío tan complicado? Y ahí está, David esperando que Dios actúe de la misma forma, que el proceso sea idéntico. Y por esperar que las cosas pasen igual, se siente abandonado. Porque no siento la mano. La mano que esperé y pensé que estaba con Saúl. Esa mano no está conmigo. La forma en que Dios obró con Saúl, esa forma, no está conmigo. Entonces tú me abandonaste a mí. Porque con otros lo has hecho diferente. Pero digamos que el Salmo 22 fue escrito bajo la experiencia de Absalón. Y si el Salmo 22 fue escrito bajo la experiencia de Absalón, David está esperando que esa misma experiencia que tiene el rey Saúl, ¿sabe cuál fue la experiencia del rey Saúl? Te la cuento. Saúl, varios hijos. ¿Tú sabes dónde estaban los hijos de Saúl cuando Saúl murió? Peleando al lado de él. Ni uno solo lo traicionó. Ni uno solo le dio la espalda. Jonatán no estaba de acuerdo con muchas de las decisiones de Saúl. Jonatán no estaba de acuerdo con que Saúl persiguiera a David, pero Jonatán se mantuvo fiel hasta el final. Y murió en la misma batalla que su padre. Sus hijos nunca le dieron la espalda. Sus hijos nunca lo traicionaron. Sus hijos nunca le fueron infieles. Y ahí está David. ¿Qué pasó conmigo? A mí me dejaste solo. A Saúl lo cogiste de la mano hasta que murió. Pero a mí no. ¿Por qué los hijos de Saúl son fieles y los míos no? ¿Por qué los hijos de Saúl mueren con él en batalla y los míos me hacen la guerra a mí? ¿Por qué la historia es diferente? ¿Por qué el proceso tiene que ser tan difícil? ¿Por qué el proceso tiene que ser difícil? ¿Por qué tiene que ser diferente? Y ahí estaba. Posiblemente David sintiendo todo esto y mientras espera a que Dios actúe de la forma que ha actuado con otros, se siente solo. Me dejaste, me abandonaste, me soltaste la mano.
soltaste la mano. La respuesta de Jesús a los hombres de camino de Emaús era necesario. ¿Cómo? Era necesario. Versos 25 y 26 de Lucas 24. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mientras les pregunta ahora, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ustedes están sufriendo, ustedes se sienten solos, se sienten abandonados, pero el proceso que los llevó a ustedes a esta tristeza, a esta angustia que están experimentando, el proceso era necesario. El proceso que los llevó a ustedes a huir a Emaús era necesario. El proceso, lo que pasó y que los ha llevado a ustedes a sentirse desamparados y abandonados, era necesario. Y era necesario porque no hay gloria sin cruz. Era necesario porque no hay salvación sin muerte. Era necesario porque no hay rescate sin el pago de la deuda. Era necesario, no hay gloria sin cruz. Para David, su proceso fue necesario porque construyó en él el hombre del que tú y yo predicamos hoy. El hombre del que Dios dijo, está hecho conforme a mi corazón. Entonces los desiertos fueron necesarios. Y los desiertos fueron necesarios para conformar un corazón como el corazón de Dios. Entonces las traiciones, los rechazos de su familia, los rechazos del mismo Saúl, los rechazos de su propio hijo, fueron necesarios para que el corazón de David no estuviera inclinado a buscar aprobación de otro, sino solamente la aprobación del único que nunca lo dejó, del único que siempre creyó en él, para buscar solamente la aprobación del único que siempre lo sostuvo de la mano y siempre caminó con él. Entonces a veces pasan procesos en nuestra vida, pasan procesos en el camino que nos llevan a entender, desarrollan un corazón en nosotros y un espíritu diferente. Uno que no busca aprobación del hombre y que busca únicamente la aprobación de Dios. Porque al final, cuando miraste al lado y dijiste, me quedé solo, al único que hallaste fue a Dios. Al único que hallaste fue al Cristo que camina contigo de la mano. Entonces sí era necesario. Entonces sí el proceso era necesario. Porque en el proceso había que crecer. No crezco como los demás, crezco diferente. Y crezco diferente porque hay planes diferentes. Y en el plan de Dios para nosotros, está el construir en nosotros un corazón que sea semejante al suyo. Un corazón que aguante el propósito al final. No hubo otro rey como David en Israel. Lo dice la Biblia. No hubo otro rey como David en Israel. Pero eso necesitó un proceso. Eso necesitó traiciones.
Pero ¿cómo David puede sentir el corazón de Dios si no siente lo que el pueblo le hace constantemente a Dios? ¿Cómo David puede sentir el corazón de Dios si no siente lo que los hijos de Dios hacen con Dios cuando lo traicionan, cuando lo rechazan, cuando le hacen la guerra? ¿Cómo puede David reinar sobre un pueblo que de hecho traiciona innumerablemente a Dios cuando él no siente lo que Dios siente? Un corazón semejante al de Dios necesitaba enfrentar cosas semejantes, procesos semejantes. El mismo Jesús era necesario. ¿Por qué dice Jesús era necesario? Y el Salmo 22, Jesús le dice a los de Emaús, era necesario. El Salmo 22 David lo explica miles de años antes. Y ahí está David, versos del 27 al 31. Mientras David, sintiendo lo que sintió Cristo, en un proceso que lo llevó a sentir exactamente lo que sintió Cristo, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Dice el 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. El 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida, el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y el 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. David está hablando del resultado final de lo que Cristo vivió en la cruz. David está hablando del resultado final de la agonía de Cristo en la cruz. David no sabe mientras escribe este salmo que el tipo está sintiendo lo que sintió Jesús en la cruz. David no sabe que mientras él escribe el verso 1 del salmo, Jesús está en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David no reconoce y no entiende que el final de este salmo termina así. El final del salmo es así porque él está sintiendo, él está viviendo el resultado de ese sentimiento inicial. Él está viviendo lo que Cristo vivió en la cruz, que en un momento dice, Dios mío, me has desamparado, y la próxima palabra, consumado es. Y la próxima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, sentí que me dejaste solo, pero estás aquí. Por eso encomiendo mi espíritu. Sentí que me abandonaste, pero estás aquí. Y el resultado final de esa agonía, descrita en estos versos. Todas las naciones proclamarán tu nombre. El resultado final descrito en estos versos. Aún el pueblo no nacido anunciará que él hizo esto. Aún el pueblo no nacido anunciará que él hizo esto. ¿Y por qué sé que David estaba sintiendo exactamente el dolor de Jesús en la cruz? ¿Por qué sé que David estaba viviendo esto? Porque lo escribe en el mismo salmo. El Salmo 22, David se siente de una forma que no pudo haber sentido él. David se siente de una forma y de una experiencia que él no estaba experimentando. Pudo haber sido traicionado, pudo haber sido perseguido, pudo haber sido amenazado, pero esto escrito en estos versos que voy a leer, eso no lo vivió. Eso no lo vivió. Y los versos 16, 17 y 18
porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Hicieron hoyos en mis manos y mis pies. David está escribiendo esto miles de años antes. Horadaron mis manos y mis pies. David está sintiendo al Cristo crucificado. El 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y el 18. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. David piensa que escribe de forma poética y relata exactamente lo que pasa al pie de la cruz. Cristo crucificado y ellos echando suerte sobre sus ropas. Justo antes de Jesús decir lo que escribe David en el Salmo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para obtener el resultado final que ya vimos. Pero llega el tiempo. Llega el tiempo de los ojos abiertos. Llega el tiempo en que en medio de nuestras circunstancias vemos finalmente al que camina con nosotros. Llega el tiempo en que nos damos cuenta que siempre ha estado allí, caminando a Emaús, que nunca nos dejó, que cuando vivimos nuestro momento más difícil, corrió a nosotros para sostenernos de la mano y decirnos, estoy aquí, llegué, estoy aquí, llegué. Me retrasé por un tiempo, pero llegué. Y llegué a tomarte de la mano. David lo entiende en el verso 22 y 24 del mismo Salmo, el 22. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ahí lo entendió David. Cuando clamé a ti, me escuchaste. Cuando pensaba que no estabas, tú sí estabas. Cuando pensaba que no me habías tomado de la mano, tú sí me habías tomado de la mano. Cuando pensaba que estaba caminando solo en mi agonía, tú estabas caminando conmigo. Y nos encontramos con los mismos dos. Que cuando llegaron a Emaús, a su residencia, entraron en su casa, Jesús hace como que va a seguir de largo y ellos le dicen, no te vayas, es tarde ya, entra con nosotros. Jesús entra y algo pasa. Leo del 28, verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos que le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces sus ojos fueron abiertos y finalmente reconocieron que por largo que habían sido los 60 estadios que menciona Lucas, por largo que había sido el camino de Jerusalén a Emaús,
Jesús siempre los acompañó. Por larga que había sido la agonía, Jesús los acompañó en su camino, los tomó de la mano mientras le decía, en otras palabras, estoy aquí. Y ahora en la casa, mientras se parte el pan, mientras bendice el pan y les da de comer, entonces se dan cuenta, nunca estuve solo. Nunca estuve solo. Bienaventurados seríamos nosotros si nos percatamos antes. Si en el camino reconocemos que el que está ahí es Jesús. Porque para cuando ellos lo reconocieron, se desapareció. Bienaventurados seríamos nosotros si entendiéramos que en el camino a Emaús hay uno que camina con nosotros. Bienaventurados seríamos los que entendamos, Él camina conmigo. Él camina contigo.